proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo estas parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mí es muy triste escuchar a veces comentarios de hermanos separados hablando de una manera negativa del Papa, de la Iglesia, y diciendo pues es el anticristo el Papa. Y yo dije, Dios mío, la ignorancia es atrevida, y los celos, el pecado, ¿de dónde surge todo ese coraje? Una persona que realmente tiene a Dios en su corazón, en su vida, no está diciendo tonterías, yo creo. Uno no se va a poner a hablar tonterías cuando tú realmente te dices hombre o mujer de Dios. Yo creo que, ¿por qué lo digo esto? Porque veo en el Evangelio el día de hoy cómo los escribas habían llegado de Jerusalén y hablaban de Jesús. Y hablaban de Jesús y en cosas que no tienen sentido, como esta expresión que hoy escuchamos: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Imagínense, ya hablan de Jesús. ¿Quiénes son los escribas? ¿Y quiénes son escribas? Personas que tienen la escritura en sus manos, personas que leen la palabra de Dios, pero son atrevidos en el hablar y difamar al Maestro, a Jesús, al mismo Dios, al mismo Dios. Hoy Jesús da una explicación muy hermosa, muy bella, que nos recuerda a todos nosotros qué significa demonio, qué significa Satanás, el que desune, el que divide. Entonces, todo aquel que trae esa
esa desunión, esa cizaña que mete en el corazón de las personas, pues ese es el que tiene realmente ese espíritu maligno, malo, el que va a poner la división de uno contra otro para que se peleen con la intención de hacer el mal, de hacer el mal. Y hoy Jesús dice, pues sí, que usen la lógica, usen esa inteligencia que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que pedírsela al Espíritu Santo constantemente para no cometer aberraciones tan como estas blasfemias. Que dice cómo el demonio se va a poner a expulsarse, a dividirse entre él mismo, porque un reino dividido se destruye a sí mismo, se va a matar, se va a destruir. No puede ser así, porque un reino dividido no subsiste, y esto lo vemos. Jesús nos da un ejemplo de una familia. Dice, a ver, una familia que se pone a pelear, papá, mamá, hijos contra hermanas, hermanos contra hermanas, o contra los papás, o contra las, o con todos, con los tíos, no subsiste esas familias, se acaban, se destruyen. El mal no puede subsistir por sí mismo. El mal hace mucho ruido. Sí, hace mucho ruido. Dicen por allí, dice, el demonio es como una carreta vacía. Allá en los pueblos que entraban y que estaban los caminos empedrados, y esas carretas vacías hacen ruido, pero una carreta llena con carga, pues no hace nada de ruido. Y esto es la comparación. El demonio quiere hacer tanto ruido. El que hace el mal hace ruido. El que hace el bien lo hace calladito, ¿sí? Y hoy pues nos habla esa primera parte de entender, ¿sí? Que toda desunión, todo aquello que desune, pues es del mal, es el demonio. Jesús no viene a dividir, Jesús no viene a traer el mal en la sociedad. Jesús viene a sacar el mal de nuestras vidas. Quiere que nosotros recobramos el sentido de nuestra existencia, de nuestro vivir, que nosotros recuperamos el sentido de ser familia, el sentido de ser iglesia, el sentido de ser humano, hijo, hija de Dios. Que tengamos pues esa conciencia de nuestra dignidad, de ser hijos de Dios, que no permitamos al mal que entre en nuestros corazones. Pero aquí hay personas que no reconocen el bien. ¿Y quiénes son esas personas que no reconocen el bien? Cuando tú no reconoces el bien que alguien está haciendo, es porque tienes odio, porque tienes envidia, porque tienes celos, ¿sí? Porque tienes soberbia. Yo lo hago mejor, yo puedo hacerlo mejor. Y hay una soberbia en el corazón que tú dices, bueno, no vas a ver el bien. Si alguien está al bien, alégrate con el otro. Alégrate con el que hace echarle la mano a las personas o busca el bien. Es que no me agrada, es que mira cómo es, mira cómo. A ti que te interesa, ¿por qué no reconoces el bien? Pero sí, es buscar hacer el mal, y esto es precisamente lo que los escribas estaban buscando en contra de Jesús. Y es por eso que aquí viene a una segunda parte a recordarnos Jesús en este episodio. Dice, ¿qué pasa? Dice, yo les aseguro que a todos los hombres y personas se les perdonan todos sus pecados y todas las blasfemias, todo lo que puedas decir y todo lo que hayas cometido, pues Dios perdona, Dios es misericordioso. Dios sabe que cometemos errores y decimos tonterías a veces, o muchas veces, ¿sí? Que caemos una y otra vez, pero ¿qué es lo que nos invita? A reconocer, a ser humildes de corazón y de decir, Señor, me arrepiento, pues, porque hago el mal que no te agrada. Dame la fortaleza. Y es que estamos aquí para pedirle la gracia al Señor, la fortaleza al Señor. El Señor ve el corazón contrito de una persona
arrepentida. Dios siempre nos tiende la mano. Dios siempre perdona. Si su discípulo Judas hubiera acercado a Jesús y le hubiera pedido perdón por haberlo entregado, yo estoy seguro que Jesús lo perdona. Lo perdona. ¿Sí? ¿Cómo que no lo va a perdonar? Para eso ha venido, a traer la misericordia. Pero ¿cuál es el pecado precisamente de Judas? El no aceptar la misericordia de Dios, que cree que su pecado es más grande que la misericordia, que el amor de Dios. Y cuando tú crees que tu pecado es más grande que Dios mismo, pues ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado que hacen estos escribas? El no reconocer el amor de Dios, el poder de Dios que puede sacar todos los demonios, ¿sí?, del mundo. Porque Dios es el que tiene la fortaleza, Dios es el omnipotente, Dios es nuestro creador, Dios es el bien absoluto, Dios es el que puede hacer todo. Para Dios nada es imposible, imposible. Pero hoy Jesús nos recuerda y nos dice: pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Nunca tendrá perdón. ¿Por qué? Será reo de muerte. ¿Por qué lo decía esto Jesús? Precisamente por aquellos que acusaban a Jesús que estaba poseído por el demonio, porque no ven el bien, no son capaces de aceptar a Dios en su vida. Yo creo que ese pecado pues es rehusar a la gracia de Dios, rehusar a su misericordia. Yo por eso les digo a las personas, muchas veces cuando me llevan a alguien a confesar o lo forzan a que se vaya a confesar conmigo, no funciona así. Les digo, mamás, papás, abuelitas, ay, que se confiese, a ver, toma, y me los llevan a fuerza. No funciona, la gracia de Dios no es a fuerzas. Sí, porque alguien puede venir y decirme las cosas, pero si no hay un arrepentimiento, si no hay una conversión en su corazón, si no hay un propósito que digo, yo quiero cambiar, me duele este pecado que he hecho, no funciona, no sirve. Si yo nomás lo hago para que me vea mi mamá que lo hice, o que lo vea mi esposa que fui con el padre a confesarme, no funciona la gracia de Dios si tú no vas con ese corazón contrito, arrepentido. No va a funcionar ningún sacramento, ningún sacramento. Eso se los digo a ustedes para no caer en la ignorancia, que a veces vamos, hay que bautizarlo y que vamos, pero si no saben qué están recibiendo, pues sí, reciben un regalo precioso, pero es como ponerlo allí. Te doy una piedra preciosa y la pones allí en un rincón, en una esquina, que no sirve, no sabes el significado tan grande, el valor tan maravilloso, el tesoro tan preciado. Hoy también en reconocer la bondad, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Jesús viene pues para atraernos la salvación al ser humano. No quiere que ninguno se pierda, pero para eso tenemos que tener un corazón humilde, un corazón sencillo, y decirle: Señor, sí, me arrepiento cuando cometo mi pecado. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame a entender que el mal lo único que pues hace es destruir. ¿Cuántos de nosotros, si nos detenemos hoy a pensar y decir, qué es lo que me divide en mi familia? ¿Qué es lo que divide mi corazón? ¿Cuáles son esas fuerzas que no me dejan recibir la gracia de Dios? ¿Por qué no vengo a comulgar? ¿Por qué no vengo a recibir a Jesús? ¿Por qué no voy a recibir la reconciliación con Dios y con mis hermanos? Y al final te vas a dar cuenta que hay una fuerza grande. ¿Qué dice? La soberbia. La soberbia no te va a permitir. ¿Qué es la soberbia? Pues es el pecado, es el demonio que no te deja. No, ¿cómo voy a ir ante los otros a pedirle perdón? ¿Cómo voy a decir esto? Pero cuando tú te liberas y dejas que Jesús entre en tu corazón, con un corazón que puede amar y puede decir: Señor, pues dame la fuerza para poder ir y pedir perdón con humildad y con sencillez. Pues hermanos, hermanas, pues reconozcamos en este día el amor y la misericordia de Dios. Para Dios nada es imposible. Dios todo lo perdona, como nos dice hoy Jesús, ¿sí?
Yo les aseguro que se les perdonarán todos sus pecados, todas sus blasfemias, todas las tonterías que puedan decir cuando vienes con un corazón arrepentido ante el Señor, con un corazón contrito. Pero si tú no reconoces el amor, la misericordia, el poder de Dios, que Dios es más grande que todo mal, que todo pecado, pues allí tú mismo estás rehusando la misericordia y el perdón de Dios. Pues allí ese es lo que Dios, hoy Jesús nos recuerda, dice, eso no se perdona, eso vas a ser reo de muerte, lo vas a llevar porque tú no lo aceptas, porque tú no lo quieres. Pues pidamos pues al Señor que siempre nos dé un corazón humilde, sencillo, y nos dé la fortaleza para no tener miedo de ir ante Dios y decirle: Señor, necesito de tu amor, necesito de tu misericordia, quiero reconocer el bien que hay en la humanidad, aunque sea de la persona que no me agrada o no me gusta, que yo pueda decir: mira todo el bien que hace, bendito sea Señor. Pues que el Señor nos dé esa fortaleza para reconocer siempre el bien en nuestras vidas. Así sea. Amén. Amén.